Sí, estamos en vivo a través de GDS, la radio que nos une, y como te veníamos anunciando, estamos otro miércoles compartiendo emociones, compartiendo el aire y también la multiplataforma. Y te habla Guillermo San Martino desde el Estudio Central y le damos la bienvenida a la conductora y creadora de este ciclo, Mónica Rita. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Guille? Buenas tardes. Muy bien. ¿Vos qué tal por allí? ¿Cómo va Bien, todo bien, por bien. esas zonas serranas? Con falta de vitamina del sol, pero bueno, transitando este invierno lúgubre, ¿no? Pero bueno, hoy tuvimos un ratito de Sí, sol sí. cuando ya se iba a lo último, pero nos hace falta un poquito más de luz solar. Bueno, por aquí cayendo el sol, sí, ya cayó del todo en el valle. No ha sido excesivo, tampoco se dejó ver tanto, pero tuvimos sol durante el día, algo de sol. Y hay que aprovechar, como vos decís, esa luminosidad para fijar vitamina Sí. D. Así que ahí estamos, buscando la vitamina D. Buscándola ahí. Y bueno, y seguimos con esta, ya sería trilogía, porque es el tercer capítulo de saber vender, de vendernos, de ese valor agregado que tuvo tanta repercusión la semana pasada. Y hay que decir, Guille, que nosotros seguimos la corriente de los oyentes. Cuando los oyentes dicen que les gusta un tema o se interesan, o nosotros vemos que mandan mensajes y preguntan, y a veces cuentan sus historias, decimos, bueno, esto importa. Esto Sí, a quienes nos escuchan les gusta. Entonces, vamos por ahí. Y bueno, vamos a seguir abriendo este abanico que mucho tiene que ver con la vida profesional, la vida incluso comercial, la vida del propósito a través del hacer, ¿no? Que es el hacer negocio, el hacer emprendimiento, el hacer empresa, pero que también te trae cosas en lo personal, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, esto que aprendí para mi negocio, para mis clientes, para saber vender, como de lo que vamos a hablar hoy es esto, hace que yo haya aprendido más a venderme, por ejemplo, ¿no? A venderme yo, en todo sentido. Entonces, tiene otras aristas porque te sabes vender en la vida, incluso en tu familia. claro. Si Bien. extremamos la utilidad que le podemos dar a esto que vamos a hablar hoy. ¿Sabes vender? ¿Cómo te vendes? ¿Tenés que vender en tu vida cotidiana? ¿En tu trabajo? ¿Cómo haces? Pregunta abierta De una para manera, que nos escriban. sí, es muy ¿Sí? abierta. Hasta me pregunto en una cita romántica, ¿no? No, que no es la cuestión hoy del tema, ¿no? Pero uno también se vende, ¿no? En una primera cita. Me llevó a ese momento, ¿no? Primera cita y de pronto el uno y el otro, de alguna manera, se venden, aunque no suena muy Claro lindo, que sí. pero nos estamos vendiendo Claro. también, ¿no? Sí, a ver, Describiendo. o no vas a la primera cita con tu mejor versión. Te preparás, ¿no? La mujer mucho peinado, maquillaje, vestimenta. Bueno, el hombre también hará sus cosas y uno quiere dar la mejor impresión porque como se dice también en el mundo de los negocios y de las ventas, los primeros 30 segundos son los que cuentan. Entonces, Claro. claramente, viste, mejor dar una muy primera buena impresión cuando a veces no tenés tiempo para segundas impresiones. Porque Claro. lo que pasa es que él o ella te miraron entrar, si te estaban esperando en un bar, en una confitería. Y casi que se quedaron con esa imagen tuya al llegar. Sí. Y a partir de ahí empezó una conversación posible o no. Vos Sí. sabías que parece ser, ¿no? Ya que estamos hablando de primeras citas, hay algunos, quizás hasta algunas también, que
cuando se tienen que encontrar por primera vez y ven venir al otro y no les gusta, Sí, se se van. excluyen, guardan silencio, se van. Sí, o se Es escapan, como que yo no claro, sí, era, sí, este, no, sí, no era yo la persona que me estabas esperando, por esa primera impresión. sí, Pues decís, sí. qué duro, ¿no? No le diste Pensaba en un lugar al valor otro. agregado también. Claro, es muy duro porque capaz que esa primera impresión no condice con la verdad. A veces pasa esto, ¿no? Que no condice con la verdad, como a Totalmente, la inversa también. Eh, ¿Sabes en qué totalmente. pensaba? Que vi por ahí un curso y cómo lo apuntaba. Yo suelo dar clases desde que unos años después de que me recibí de locutor, de lo que es la oratoria. Y en ese momento la oratoria estaba más enfocada a profesoras, profesores, profesionales, pero no a un público tan general, o por lo menos no venía un público tan general. Y vos sabés que en la actualidad, y lo vi hace horas nada más, y me vino al tema que estamos tratando esta semana, que hasta dije, nos habrán escuchado, y hablaban de un valor agregado que era la oratoria, a la hora de hablar ante un público, pero no solo un público, sino de vender, de venderse o de ir hacia un trabajo, ¿no? Formal, Claro, y decían, ellos te lo vendían en un paquete que en 28 días, cosa que como profesor te digo, sí, es muy intensivo, 28 días, tiene que haber una progresión por lo menos de 3 meses, como para tener claro. resultados, ¿no? Tangibles. Pero pensaba también en en el valor agregado, de más allá de cómo nos vestimos, de cómo nos mostramos, también de la manera de cómo hablamos. Sí, totalmente. Por eso, ese que se fue o esa que se fue por la primera impresión que no le gustó, se perdió esto de la venta, ¿no? Porque hay personas que se saben vender muy bien, hay otras que no tan bien. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que esta diferencia, ¿no? Que si vamos a hablar de vendedores, específicamente es muy importante, entre esa primera buena impresión y a lo mejor otra que no es tan buena, esa primera diferencia es la que vende. La gente se queda con esto y después de esos instantes en donde ves la vestimenta, la presentación, viene esto de venderme, de empezar a hablar de una manera, como vos decís, que puede tener detrás la habilidad de la oratoria, saber presentarme, saber impactar, saber transmitir como decimos acá, ¿no? Con emociones, emocionalmente. Saber dar ese mensaje que, a ver, por supuesto, tiene que ser el mensaje preciso, ¿no? Hablar de mí, pero no le voy a hablar de mis problemas, de mis errores, de mis debilidades, de mi historia traumática terrible que tengo, de mis fracasos anteriores en mi pareja o de lo que No, no le vendí a los otros clientes. Voy a hablar de lo mejor que pueda, ¿no? De mí. y obviar todo lo Y malo, y ponerme lo obvias lo otro, esto claro, que decía. Sí, sí. exactamente. A ver, si, por ejemplo, en una primera cita hay casi como un consejo ya instalado que es no hables de tu ex, ni de los problemas que tuviste con tu ex, ni de por qué te separaste de tu ex y ahora estás en una nueva búsqueda. Cuando vamos a vender algo, porque seguramente, Guille, nos están escuchando muchas personas que tienen un negocio, tienen un emprendimiento, venden, ¿no? Trabajan en una empresa en la que tienen que vender porque es su función, o no directamente, pero están en contacto con el cliente. Entonces, en esa primera impresión que tengas la primera vez con el cliente, por supuesto vas a tratar de no hablar ni de los defectos ni de los errores que tiene tu producto o tu servicio, ni de ninguna mala experiencia o experiencia que no haya sido del todo agradable para algún cliente y haya dejado, viste, algún comentario en Google. No vas a hablar Sí. de eso, por supuesto que no. Vas a mostrar todo lo bueno que tiene eso que vendés y que tenés vos. Claramente, mucha gente
vende desde las emociones y el vender es emocional. Primero, porque en realidad, Guille, la persona que se está presentando, el vendedor o aquel que concurre a una primera cita, se vende él o se vende ella, ¿no? Entonces se presenta, habla de sí mismo, de lo bueno, de la situación por la cual llegaron a conocerse, a estar frente a frente, el cliente que vino porque tenía un inconveniente, porque quería resolver algo, entonces pensó que nuestro producto era el más adecuado o nuestro servicio, y casi que si no causas esa primera buena impresión como vendedor, no vas a vender, no vas a vender, ¿no? No mostrás tu empresa si es que la tenés, si es que estás ahí, no tenés una actitud de empatía por el otro, no lo escuchás. Si no escuchás al cliente, no vendés, porque la persona viene a satisfacer una necesidad, viene a calmar un dolor. Uy, que esto me deje de perder en casa, arreglame tal cosa, o bueno, yo quiero desde, obviamente, no sé, conseguir un turno médico, que podríamos hablar mucho de la cuestión de la salud y la venta en salud, pero uno viene a resolver algo de su casa o de sus vacaciones o de, bueno, vaya a saber qué, ¿no es cierto? Incluso cuando vas a comprar un commodity, como se dice vulgarmente, es decir, vas, por ejemplo, al supermercado a comprar algo, y creo que de esto ya hablamos la vez pasada, algo que podés comprar en el almacén de tu barrio, que podés comprar en cualquier otro lugar, pero en ese lugar te agrada el lugar, el espacio, cómo te atienden, si tenés alguna consulta, podés preguntar a los empleados y cómo te atienden hasta en la caja, que te puedo asegurar que es un lugar muy crítico para el cliente, la caja, ¿no? Sí, Por la muchas caja es cosas que fundamental, podemos sí. hablar, la caja, o sea, si tenés que esperar, si te apuran, si te tratan de manera displicente, bueno, vaya así, ¿no? No es Y una linda. te sumo una que es muy cotidiano aquí en Argentina y capaz que en Paraguay, que nos cuente ahí Esther, si también hay, que me imagino, cuando no entendéis o cuando no se hacen entender, que esto pasa en los supermercados chinos, ¿no? Acá te cuento Sí, que sí, en, sí, en sí. una zona había un supermercado que la característica que tenía era el trato, yo te diría, de campo, como te debe pasar a vos en San Luis y como te pasa en Quilmes, que debe haber un trato diferente por la gente, en los tiempos y demás. Y ese supermercado que era de campo lo compran chinos, ¿no? Inversores chinos, le cambian hasta las góndolas, antes era más desordenado, pero tenía algo en particular que hacía a la zona, ¿no? Vos te sentías como un almacén de los de antes. Y ellos lo modernizaron, pusieron cámaras, y vos sabés que mucha gente dejó de ir, siendo que Ah, los empleados son prácticamente los mismos, son los mismos empleados, pero la estética del lugar y el trato, claro, ahora son empleados, antes eran los dueños, es como que se quedaron como empleados los que eran dueños y la gente le escapa. Y te digo que quien te habla también no fue nunca más fue, y siendo que conozco a la gente de ahí, pero ya me resulta diferente, y no porque sea un chino, a mí los chinos me da lo mismo, pero el trato, el ambiente cambió. Es esta manera de vender y el producto es el mismo, el espacio físico en parte es el mismo, pero me entendés a lo que voy, ¿no? Cambió algo, la esencia sí, cambió del lugar que lo hacía único, ¿no? Lo hacía claro. especial. Hay una combinación entre el lugar y la persona que está vendiendo, ¿no? Sí, Hay un estilo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo empecé en el mundo de la capacitación en empresas, yo empecé dentro de una empresa de capacitación que se llamaba Crestcom, que tenía, me acuerdo de unos videos, ¿no? Porque los programas que traían de capacitación para líderes estaban basados en videos.
Y había uno de ventas que decía, imagínese que usted entra a una empresa y en Sí, el hall de recepción tienen unas macetas con plantas, pero las plantas están marchitas. ¿Usted qué va a pensar de la empresa? bien, bien, Ani. Sí, sí. O había otra que decía, Dejadez, claro. Sí, 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 ya. A ver, está muy buena esta frase, sí, sí. Idea, imagínate ¿no? que te subís un avión y a la hora de que te sirven algo, destrabás, ¿viste la bandejita? Para que apoyar lo que te sirvan y ves que la bandejita hasta tiene manchas de café que no limpiaron. ¿Vos qué podés pensar de esa aerolínea? Ya Y ya está, estás en ya vuelo, ¿no? es la imagen. Claro, sí, sí, no, Claro, bueno, ya ahí no podés bajarte. Que no se va te a podés caer el bajar. avión, voy a pensar. No, Bueno, pienso que, ahí está, ahí claro, está. Esa eso, aerolínea vende, ¿no? Y con todo sí, lo que podemos decir hoy de las aerolíneas, algunas más monopólicas que otras, porque, a ver, si vos querés ir a Europa, no sé si alguna vez fuiste, pero considera que la aerolínea que tenés que tomar empieza con I, I latina, porque vos tenés que llegar a España, porque Madrid la es como famosa la I. puerta de Sí, 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 Europa, ¿no? claro, Bueno, entonces, la aerolínea nunca tiene nada sucio. La comida, la verdad, comparada con otras aerolíneas, es muy rica. Pero si no fuera así, Guille, y es la única aerolínea con la que puedes ir a Europa, ¿no? Es como una venta forzosa la que te hicieron del pasaje. claro. Tenés que Sí, sí, viajar sí, con sí. ellos, ¿no? Bueno, y ahí hay toda una serie de cosas que hoy por hoy en Google y en las redes sociales la gente escribe y critica, Ah, ¿no? sí, Cuando la empresa es más o menos monopólica, a esto voy, y tiene una buena imagen y sostiene una buena imagen porque sabe que eso significa plata, porque la gente viaja y porque, por ejemplo, y compra pasajes porque la aerolínea es buena, ok. Ahora, si sos monopólico y sos malo, olvídate, te compran solamente por obligación, y si no sos monopólico, pero estás de alguna manera olvidándote de tu imagen, por ejemplo, dejando las plantas marchitas en el hall de recepción o dejando la bandejita sucia del asiento, por más que el avión esté en perfectas condiciones de volar, ¿no? No vamos a criticar eso. Y bueno, ahí tenés un punto en contra. Pasa muchísimo con otras cosas. Por ejemplo, si hablamos de viajes, los hoteles. sí, ¿A vos no te ha pasado, sí. Guille, que vos has ido a hoteles a donde has tenido que viajar por vacaciones, o por trabajo, por lo que sea, y decís, este hotel no vengo más? Muchas veces, sí, hasta hace días nada más. Sí, 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 me ha pasado que digo acá. Y en otros que digo que sí, otros digo, acá puedo llegar a volver, y lo anoto, lo que puedo volver, y al otro ya lo tacho para A siempre. ver, Pero pero son si vos, detalles, es cierto, sí, son sí, detalles, pero a los que vos querés sí. volver, ¿por qué querés volver o querrías volver? Justamente porque hay, yo siempre me fijo, o lo primero, ¿no? Este detalle que vos decís de las plantas, me puede llegar a hablar de algo determinado, ¿no? Limpieza, dejadez y otros casos más. Pero a mí me interesa mucho la cuestión de la atención y sí que eso también conlleve a que el servicio sea acorde a lo que uno Claro, pagó, ¿no? Por ese servicio, ¿sí? ¿No? Si es un hotel, por ejemplo, 4 estrellas, bueno, unos puede exigir dentro de esa línea algo determinado, ¿no? Si voy a un hospedaje, no, uno sabe que puede tener un menor servicio, pero muchas veces difiere mucho en la atención. Yo he estado en un hotel tal vez de una categoría, pero la atención fue pésima, pésima. Yo hasta pensé, digo, bueno, bueno, será una cuestión regional que atienden mal a todo el mundo, porque uno no iba, no exigía nada, ¿no? Uno era un buen día, no sé, o algo, o una pregunta determinada de algo que uno no sabía,
y dejarte en una incertidumbre de que un poco más, no sé, viste, el trato para mí tiene que ser amable, por lo menos, ¿no? Por lo menos, por lo menos. Absolutamente, absolutamente. Y se empiezan siempre a combinar las cosas, ¿no? Entonces tenés por ejemplo, la puerta de entrada o el hall de entrada de tu empresa, limpio, bien cuidado y adecuadamente, o estéticamente ordenado, o tenés el hotel, o el avión o el micro en perfectas condiciones de limpieza antes de que empiece el viaje, o tenés el hotel muy bien, de acuerdo, bueno, a la categoría que corresponde, limpio, ordenado, todo en condiciones de buen uso, y tenés a las personas, que las personas entran en sintonía con eso, las personas que te Sí. atienden, ¿no? Y como vos decís, bueno, un trato cordial, amable, empático. En general, el cliente va a venir a vos porque necesita algo. Necesita comprarte desde un vaso, si vendés vasos, o un pasaje, o una reserva en un hotel, o necesita comprarte verduras, si tenés una verdulería, porque necesita cocinar y comer, o necesita comprarte algo más intangible, por ejemplo, cuando vas a un banco, otro de los de las estrellas en atención al cliente, los bancos, que merecerían mucho análisis. O sea, a ver, siempre el cliente te necesita. Entonces, si vos combinás el escenario con la persona, ganás muchísimo en posibilidades de satisfacción y de que te compren. Ahora, y que si realmente vinieron a vos porque no conocían otro o porque sos monopólico, digamos, vuelvan. Porque puede ser que digan, ah, mira, no sé, en esa ciudad no hay otro hotel bueno, pero me voy a otra ciudad, ahí no vacaciono nunca más, ¿no? O no sé, en esta aerolínea, ah, yo no viajo nunca más, prefiero, no sé, pagar más por otra o irme por otro lado. A ver, hay una aerolínea, hablando de aerolíneas, que te dejan en el medio del camino, ¿no? Mira, Esa empieza con A, no es Aerolíneas Argentinas, desde ya te digo, no, te deja no, varado. O sea, tenías claro. que hacer escala en tal lugar, ah, el avión siguiente lo perdiste porque llegaste, porque en el que venías llegó tarde, tenés que hacer noche en la ciudad. Te llevamos a un Ah, hotel. mira, Llevamos al hotel, te damos de comer, pero esperanos al avión de mañana, porque hoy no claro, salís. Entonces vos tenías que ir a la radio a trabajar, olvídate, no llegás. ya está. Ahí Tenés no que ir a llegás, ahí no vas a llegar. ¿Te estaban Mira, claro. esperando? ¿Tenías que ir a hacer un trabajo a otro lado? No. ¿Qué te espera? Bueno, esas experiencias son Sí, fatales. sí, De ahí no hay retorno. sí. De ahí no hay retorno. Acá dice Romina, buenas tardes, Guille y Mónica. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Seguramente escuchándonos. Y por supuesto, a Romina y a todos los que nos quieran contar sus experiencias este, como cliente, fantástico. Estamos en este punto. Me gustó La esta venta, cuestión que cuando el cliente te necesita, ¿no? Por algo en particular, es como un mandato, ¿no? El cliente te necesita, ¿no? Y vos tenés que estar a las expectativas también, porque también hay una cuestión que es la competencia. Esto decíamos, vamos a más a lo cotidiano, ¿no? Porque capaz que mucha gente en avión no viaje, pero capaz que vos nombraste el micro o lo que fuere, pero volvemos a lo más cotidiano que es el almacén de todos los días. De también, pronto aparece un nuevo almacén que está a unas cuadras determinadas y capaz que el que vos tenés en la esquina por una cuestión relacionada no te llevas bien o no tiene buenos precios o de pronto esto que decíamos la semana pasada o la anterior, hay algo que se cortó, ¿no? De algún punto esa relación.
y bueno, terminás yendo al otro, ¿no? Al que de alguna manera vos necesitás para comer, comprar productos determinados y terminás yendo tal vez que a la competencia, ¿no? Y al que empezó recién y empieza con otra energía, otra vibra. Pero acá, acá me viene una pregunta. ¿Hay una mala intención o es esta pregunta de que no sabe venderse o no sabe mostrarse o tener una buena relación o oratoria con sus clientes y potenciales clientes? Mira, muchas veces es una cuestión, no sé si de oratoria, es una cuestión, volvamos al punto, de conexión emocional. ¿Por qué te digo Sí, esto? Porque siempre en definitiva, cuando vos vendas un producto y sobre todo un servicio, vas a conectar con las emociones del otro. Por sí, ejemplo, bueno, estamos con el tema de los viajes, ¿no? Em, por supuesto que no todo el mundo viaja a Disney, pero pensemos por un momento, ¿por qué querría un padre o una madre llevar a sus hijos a Disney? bien. Porque ellos Sí, quieren ir a los parques o qué sé yo, porque quieren ir a Estados Unidos o por ¿qué querría un padre o una madre? Ahora que viene el Día del Niño, ir a la sí, juguetería y comprarle ese regalo que sabe que a su hijo o a su hija le va a encantar. sí. ¿Por qué querrías ir a comprarle un regalo a tu pareja para el Día de los Enamorados, por ejemplo? ¿O por qué querrías, si vamos volvemos a los supermercados y a los almacenes, como vos decías, ¿por qué querrías conseguir la carne mejor, de mejor calidad y al mejor precio para hacer un guiso esta noche para toda tu familia? Detrás de cada una de estas cosas hay una emoción. Sí. Y ni hablar de las experiencias, por ejemplo, gastronómicas, que pasan por tus sentidos, pasan por tu paladar. ¿Por qué querría alguien sentarse en una confitería en Buenos Aires, de las más distinguidas, o en Mar del Plata, ya que estamos hablando de, bueno, no vamos a dar nombres, pero la que vos te imagines, y comerse esa ¿Alguna en torta, particular? Sí, esa torta con el té o con el café? ¿Por qué querría invertir en eso? Si no es indispensable comer torta de chocolate con café con leche, pero ¿por qué no, querría alguien no. sentarse a las 5 de la tarde mirando el mar, por ejemplo, desde Mar del Plata, y comerse esa torta que la hacen ahí, no la hacen en otro lado, ¿no? Porque después empiezan las cuestiones. Es una torta súper especial, el escenario, el lugar es ideal frente al mar y además el mozo sabe todo esto y te atiende de una manera especial. Sí, sí. Acá dice, Acá Romy nos cuenta una experiencia, sí. me pasó que fui a comprar y la vendedora no me recibió bien y la verdad es que me fui. Claro, típico cuando el vendedor está haciendo otra cosa, está ocupado, ¿no? Entonces te deja esperando. Se ve que tendría problemas personales y no saben separar. También vienen un día molestos, entonces, bueno, te dicen y te tratan. Quizás lo que vos ibas a comprar, también el contexto está bueno, pero él o ella no. No te tratan bien. Me pasaba a mí como vendedora que una vez que llegaba al trabajo tenían claro que el cliente no se merecía mi mal humor. En realidad el cliente es una oportunidad para que vos te desconectes de tu mal humor. Claro, Porque si vos claro. venís con Podría algo que te tomarlo al pasa, revés. claro, Mm, él no sabe o ella no sabe, no tiene nada que ver, viene a comprarme, no sé, una camisa o, no sé, viene a sacar un crédito en el banco. Y yo soy el sí, que la tengo que atender o la que la tengo que atender.
Entonces, poder conectar con ese otro que tiene una legítima necesidad de dinero, por eso saca un crédito, o de vestirse, no sé, para ir a una entrevista de trabajo, por eso busca la camisa, lo que sea, ¿no? O de comprarle un juguete a su hijo para el Día del Niño porque lo quiere ver feliz y lo quiere agasajar y todo. O sea, vienen con emociones basadas en necesidades. Y si esas necesidades no comportan un dolor, un problema, una preocupación, tienen que ver con el placer, por el otro lado. Entonces, si no tiene que ver con que me falta plata, por eso voy a sacar un crédito, porque necesito pagar esto, por favor aténdeme bien, porque el crédito lo tengo que sacar, o comprarme la camisa, porque dentro de una hora tengo que ir a una entrevista de trabajo, o el regalo. Bueno, a ver, tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con que a mí me gustan mucho las cosas dulces, entonces si yo voy a tu confitería y me siento y te pido torta de chocolate, aténdeme bien. No, me gusta la torta que hacen en tu confitería, aténdeme bien. Si yo quiero hacerle un regalo a mi hijo o a mi pareja porque cumplen años y porque los adoro y porque los amo y porque quiero hacerlos sentir bien, aténdeme bien. No me revolees el juguete por la cabeza por poco. Aténdeme bien. Entonces, o vas por necesidad, por dolor, o vas por satisfacer y tener una experiencia de placer. ¿Para qué vas a un hotel 5 estrellas a pagar lo que tenés que pagar ahí cuando podés ir a un hospedaje? Por la experiencia de satisfacción que vas a tener de que te atienden, te dan de comer, no te tenés que ocupar de nada, tenés todo resuelto, te entretienen, hay un montón de cosas. Entonces, esa tiene que ser una experiencia en la cual, y yo creo que se entrenan muchísimo a los empleados en esos hoteles para eso, es una cuestión emocional. Es una cuestión Sí. emocional que vos le vas a brindar a tu huésped, que es el cliente. Es una cuestión emocional que tenés que sostener vos para poder sentirte bien estando con ellos. Y olvidándote por un rato de que claramente podés tener tus problemas personales. Pero es esa Vos sabés fina que pienso, sintonía que conectás, ¿sí? pienso algo más también, ¿no? Que vos los podés llegar a entrenar, ¿no? Los entrenás, pero hay una cuestión que es la de esto que decías, ¿no? Ese mal día o esa cuestión también Claro. personal que tenga en ese trato, ¿no? El trato, esa eh, más la esencia, ¿no? Del por qué la persona, porque pienso que hasta con un mismo entrenamiento, dos personas no van a vender de la misma manera, no se van a vender, teniendo los mismos No, coach o no profesores, lo que sea, ¿no? Yo pienso que no. Hay algo también, no sé si natural, pero sí una predisposición o un entendimiento de empatizar, de ser empático, porque no todos los que van a ir a un hotel 5 estrellas o los que van a ir al almacén del barrio van a querer el mismo requerimiento, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Del por qué, ¿no? Hacen tal o cual cosa. Yo estoy seguro que los que van a Disney, muchos irán porque ellos quieren ir, otros porque quieren satisfacer a sus hijos, otros por culpa, otros, bueno, y ahí capaz que hay ese valor agregado que hablabas la semana pasada, ¿no? De poder sintonizar con esa diferencia entre un cliente y otro que van a un mismo lugar. claro, a ver, vos podés ir al almacén a comprar un paquete de harina y la señora te atiende tan bien y hasta te da consejos sobre cómo amasar, que ese lugar para vos es donde se compra harina, listo. O sea, digo, harina, Claro, te podés llevarte varias cosas más que necesites para cocinar, pero es ella con su humor, con su estado de ánimo, con la empatía, con esa conexión que tiene con vos y como la tiene con vos, la tiene con otros también. Entonces, si en ese momento entran a comprar 2 o 3 clientes más, se ponen todos a conversar con ella, porque, o digamos, te pasa la receta, ¿no? Em, a ver, y es hábil vendiendo. Y no te llevas la harina, te llevas la harina, los huevos, los confites para ponerle a la torta, te llevas, no sé, una granola nueva que salió para meterle en el medio cuando la cocinás, o sea, te vende. Porque además, las personas que son hábilmente emocionales para conectar con el cliente venden mucho más. claro, Esa señora te claro. puede vender mucho más. Lo mismo pasa en el Hotel 5 estrellas.
Lo mismo pasa, bueno, ni te imaginás yendo a Disney, nunca fui, pero ha de pasar seguramente eso. Ay, todos están enamorados del ratón Mickey, qué sé yo, y ahí, digamos, se compran todo de Mickey. Este, Claro, pero claro, bueno, a claro, ver, pero hay es una algo. experiencia emocional. ¿Qué tiene el ratón? Y bueno, no sé, a mí cuando era chica me gustaría, no me acuerdo. Este, pero digo, reconectar con eso de la Hay algo infancia, si ahí sos grande, determinado. llevar a tus Moni, hijos, si sos te grande, es una perdí acá experiencia el sonido, ¿eh? emocional. Te perdí el Es sonido, el vos capaz que parque, sí estás qué sé yo. escuchando y nosotros seguimos acá en Es un vivo. parque. Tiene Y a ver, dame entretenimiento, el ok. Y si no juegos hay, tendrá, no sé, ahí volves. nunca fui, Vamos con los pero comentarios y los la saludos también experiencia que tenemos emocional está que del bueno. otro lado. El comprar Estamos el chiche, el hablando souvenir del ratón, principalmente de de la Minnie, cuestión de vender en de, esta no trilogía, en sé, los esta tercera personajes que hay parte, ahí. de Es sabes absolutamente venderte, emocional, qué es lo que la otra persona absolutamente emocional. requiere, el por qué también, ¿no? Empatizar, ponernos en el lugar de esa persona, por qué querría comprar algo, ¿no? ¿Por qué está ahí presente, ¿no? Hay algo que va más allá de decir, bueno, está acá porque está, ¿no? Hay algo que te lleva, pero si lo llevamos a lo cotidiano, ¿no? Cuando uno va a un lugar determinado y te sentís bien. O en lo social, te ¿Me sentís bien con escuchás? una No sé si nos persona quedamos un poco determinada cortados y con otra sentís un rechazo total, ¿no? Como que esa la persona hay conexión, ¿no? algo que no te cierra. Bueno, en esa manera también Ahí te se fuiste, está Guille. vendiendo esa persona, ¿no? Hablábamos al comienzo del programa, si recién te enganchaste, de una cita, por ejemplo. Bueno, hay personas que ya te rechazan, te da rechazo del primer momento y vos decís, ¿qué es lo que sucede ahí, no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, son por todos estos factores que Mónica está contando y que estamos dialogando en Reta tus emociones. Dejanos tus comentarios, estamos en la entrada final, tengo muchos por acá también, pero la estoy esperando a Mónica que vuelva al programa para poder interactuar, que estamos hasta las 20 horas, cuando llega la cocina de Beto, que yo ya siento aromas acá, siento aromas en la radio, se van sintiendo ¿Me los aromas. escuchás ahí? La tengo a Patricia, que ahí vamos a estar leyendo tu mensaje, Patricia, ya estamos. A Lucas también, bienvenido Lucas. Y por acá la tengo a Karina también, a Karina. Tengo 3 mensajes para Moni, que a ver ahora cuando llega por aquí, ¿eh? A ver dónde está. Bueno, Romy la tenemos en su doble rol, ¿no? De Romy, de Me fui, vendedora Guille, y y ahora es la me que le venden cosas, desconectó. o no, Dice no que sé, puede pero y ahí vos te deberse das cuenta, a porque una si VPN estuviste en o ese un lugar, te das cortafuegos. cuenta. Es como que Por tenés eso se me otra bloquea Riverside. No percepción sé qué cuando puedo hacer ahora. estuviste desde ese otro lugar. ¿Por qué? Bueno, porque sos igual que esa persona. Y hasta la podés ayudar a veces, ¿eh? La podés ayudar. ¿Eh? Te sentás, si tenés un mal día, bueno, deja, yo me vendo sola. Es una manera. Bueno, tenemos en la línea telefónica y si nos estás escuchando o viendo por primera vez, veo mucha gente también que nos está escuchando a través de la radio. Saludamos a la gente de la multiplataforma todos los miércoles a partir de las 19 horas, minutos más, minutos menos. Siempre son un poquito más, ¿eh? Siempre un poquito más. Ahí nos esperas como en una cita, porque sabes que la vas a pasar bien, vas a aprender, te vas a llevar tips y vas a ser parte de Reta tus emociones. Bueno, si no ingresan estos minutos, yo me largo con los mensajes, me largo con los mensajes para Moni, que seguramente debe estar ahí del otro lado y los va a contestar la semana que viene, la semana que viene, si es que no pueden ingresar nuevamente. Estaba en otro estudio, por acá sí me dejó un mensaje como que no puede ingresar, eh, y bueno, ahí lo vamos viendo. Bueno, seguimos acá. Yo voy a dar más mensajitos. Vamos con Patricia entonces. Comienzo aquí por Patricia. Saberse vender implica principalmente claridad, disposición y flexibilidad. Hay mucha gente que es charlatana, ¿no? Te hablan de un lenguaje no verbal, te hablan de poses, pero lo más importante para ser un buen vendedor es reconocer lo que necesita, seas vos una persona introvertida o seas
una persona que es más concisa. Lo más importante, y lo recalca por aquí Patri, es la claridad, la disposición y la flexibilidad. Voy con el mensaje de Lucas. Lucas, saberse vender es mostrar seguridad, claridad en lo que expones y las respuestas de lo que te preguntan en base al giro de la empresa o de los roles de la misma. Pero lo más importante es la seguridad. Hace hincapié por aquí, Lucas. Imagina que tenés una cita, bueno, justamente esto que estábamos hablando, claro, Lucas, para ligar, la seguridad que proyectas dice mucho de trasfondo. Muy bueno, Lucas. Voy con un mensaje más, voy con uno más. Por aquí, Karina, justamente. Karina dice, hace tiempo he tratado con muchas personas, bueno, hipócritas y eh, maniáticos, em, que de pronto te venden algo de manera compulsiva a través de ciertos ejercicios y terminás comprando un producto que no necesitas. Ese es un tema, Karina, particular, ¿no? Bien, bien. Y después dice algunas cosas más, ahí lo fuimos armando, pero entendimos la idea, Karina, de lo que te referís, ¿no? Eh, yo voy a dar un ejemplo muy simple, y esto es muy bueno para tratarlo tal vez el programa que viene o en otro programa, que es la cuestión de cuando algo te aborda. Al contrario, no es que vos vas en busca de algo que necesitas, sino que te lo imponen y te lo terminan vendiendo. Bueno, ahí el vendedor es un 10 con artimañas, con lo que sea, pero si vamos al punto de saber vender, te vende algo que vos no querés. Un ejemplo, en la Petronal San Martín te vendían unos shampoo dándote de alguna manera todo un discurso que vos ibas entrando, que era algo gratuito y que era más barato que el mercado, pero claro, después dejaba de ser gratuito y terminabas pagando. Y vos no te dabas cuenta y cuando entrabas en esa trampa terminabas pagando mucho más caro de si lo hubieras comprado en cualquier lado, en una perfumería, por ejemplo. Y vos decís, ¿cómo entré? Bueno, a través de ciertos mecanismos. Me parece que por ahí viene, Karina, lo que te ha pasado y lo que contabas ahí puntualmente. Nos vamos a ir de este programa de Reta tus emociones. Nos han quedado estas devoluciones, que seguramente la semana que viene vamos a comenzar con estas devoluciones. Y le mandamos un saludo para la conductora, para Mónica Reta, que hoy estaba en el estudio de la provincia, vamos a decirle. Y bueno, puede ser que se haya o quedado sin internet o algo en particular que ahora en el trajín del vivo no podemos saber, pero sí que este programa va a quedar, que todo lo que se habló, ¿no? Durante toda la primera parte, lo tenés que poner en práctica. Si estás vendiendo, si no estás vendiendo bien, si te querés saber vender, la estética, el trato, el diálogo, cómo hablas, lo que hablas también y de qué manera. Bueno, esto y mucho más durante toda la semana en Mónica Reta sin estrés. Vos pones Mónica Reta, te van a salir dos cuentas. Vos seguí las dos cuentas porque siempre, durante todos los días, durante toda la semana, va a haber desde tips, desde consejos, desde pequeños videos y también lo mejor de este programa semanal todos los miércoles a partir de las 19 horas. Saludamos a Mónica, te saludamos a vos que estás del otro lado, que nos comentaste, que nos vas a escuchar después porque este material ya queda grabado y será hasta la semana que viene. Muchas gracias y seguí en GDS, la radio que nos une, que ya llega La Cocina de Beto y sus amigos.